quiero comenzar hoy haciendo una pregunta. Y no quiero que se pongan tensos porque de antemano les voy a decir que esta pregunta yo me la he formulado. Y la pregunta es si usted se ha preguntado esto que voy a decirle a continuación. Pero también me ha pasado a mí, yo también me lo he preguntado. No sé si usted en algún momento se ha preguntado si vale la pena tanto sacrificio de esforzarse por hacer lo correcto, si vale la pena tanto sacrificio por servir a Dios. Y comienza a ver también cómo hay personas en el mundo que no sirven a Dios, que no buscan al Señor, le han dado la espalda a Dios, sin embargo le va bien en la vida, sin embargo parece que las cosas le salen bien, y nosotros que en algún momento estamos esforzándonos por vivir de manera correcta, conforme a los preceptos de Dios, conforme a los estatutos de Dios, pareciera que pasamos mucho trabajo. No sé si alguno se ha hecho ese tipo de pregunta en algún momento. ¿Se la han hecho? ¿Cuántos pueden ser sinceros? ¿Sí, Sí, no la hemos hecho. Bueno, para que les sirva de aliento, yo me la he hecho. Yo me he hecho esa pregunta. Pero para que les sirva de más aliento todavía y de más tranquilidad, ¿qué tal si le digo que muchos hombres en la Escritura también se hicieron esa pregunta? Hombres que sus nombres figuran en el escenario bíblico, que figuran en el texto bíblico, también se hicieron preguntas como esa. También dijeron, ¿valdrá la pena tanto sacrificio? ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo por agradar a Dios, por servir a Dios? Y precisamente el salmo que hoy nos acompaña, el salmo que hoy hemos tomado como texto base para nuestro tema, está escrito precisamente por un hombre que se hizo una y otra vez esta pregunta. Este individuo se llamaba Asaf. Así se llamaba él, era un levita, era un adorador a Dios. La primera vez que vimos a Asaf lo vimos en Primera de Crónicas capítulo 15, cuando David se disponía a llevar el arca del pacto, el arca de la alianza, a la ciudad de Jerusalén. Luego lo vemos en Crónicas capítulo 25, donde se nos dice que él tenía un linaje de adoradores, era de una familia de adoradores, de levitas, de personas que estaban en comunión con él. De hecho, hay salmos que se les da la autoría a este hombre, o sea, que él escribió estos salmos. Por ejemplo, el Salmo 50, el Salmo 83 y el Salmo que hoy nos ocupa, el Salmo 73, también es producto de la pluma de Asaf. Él es el que escribió este salmo, él es el que lo compuso y que nos está diciendo, y el que se está planteando todo este tipo de preguntas y ha entrado en una crisis de fe. Cuando usted comienza a leer el salmo, usted se va a dar cuenta de que Asaf ha entrado en una crisis de fe. Él se ha hecho esa pregunta: bueno, ¿cómo es posible que yo estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo es posible que yo estoy adorando al Altísimo y sin embargo me cuesta trabajo hacerlo? Y veo personas que no lo hacen y que parece que la vida les sonríe, parece que la vida le va bien. A esa conclusión él llegó. Si nosotros leemos los primeros versos, el verso 2, por ejemplo, del Salmo, dice: en cuanto a mí, él entiende que estuvo a punto de deslizarse. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los impíos, tuve envidia de ellos. Él entró en una gran crisis, amado. Él comenzó a observar que ellos prosperaban. Él comenzó a observar la soberbia de sus corazones. Él comenzó a observar la presunción con la que se movían. Eso está a partir del verso 7 hasta el 14. Y él comienza a entrar en una gran crisis de fe. Hasta que hay un punto de inflexión en su vida. Hay un punto importante en su vida donde las cosas se tuercen, donde las cosas cambian, donde las cosas comienzan a tomar el rumbo correcto. ¿Cuál es ese punto? En el verso 17 de este mismo salmo. Mire lo que dice el salmista, mire lo que dice Asaf. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Él estaba en su crisis, él estaba en su duda, él estaba en sus interrogantes continuamente. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí cuál era el fin de ellos. Cuando me expuse a la adoración, cuando entré en la comunión con Dios, cuando me puse a adorar a mi Rey, cuando me puse a buscar de su presencia, entonces Él esclarece mis pensamientos, Él disipa mis dudas, Él aclara mi entendimiento, Él me pone en la correcta perspectiva. Y entendí en primer lugar que el bien que tienen los que no adoran a Dios es fugaz. Es fugaz, es efímero. Hoy lo tienen, mañana no. Entendí mi torpeza de entendimiento. Por eso casi se resbalan mis pies. Y es que por eso que él se arrepiente delante de la presencia de Dios. Y en tercer lugar dice, y entendí cuál es el final de ellos. Entendí que tienen un final trágico. Es un final
perturbador. Por eso el verso 27 nos regala el verso 27 que dice: porque he aquí, Jehová, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás aquel que de ti se aparta. Él entendió cuál era el final de ellos. Él entendió cuál es el final de aquellos que deciden vivir dándole la espalda a Dios. Y es por eso que llega a una conclusión. Y es la que nos regala en el verso 28. Su conclusión máxima, su conclusión magistral dice: en cuanto a mí, el acercarme a Dios me es el bien. En cuanto a mí, mi responsabilidad, he llegado a la conclusión que el acercarme a Dios me hace mucho bien. Es lo que me conviene, es lo mejor a mi vida, amado. Amados, él llegó a una conclusión, y la conclusión que llegó el salmista es que debía poner a Dios como lo primero en su vida. Y así precisamente se llama nuestro tema hoy, se titula nuestro tema: cuando Dios es lo primero. Él entendió que Dios tendría que ser lo primero en su vida, prioridad en su vida, si pretendía que las cosas fueran a un buen destino. Amado, la pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿es Dios lo primero para mí? ¿Es Dios lo primero está Dios primero en mi vida? ¿Está Dios primero que mis deleites? ¿Está Dios primero que mis intereses? ¿Está Dios por encima de todas las cosas en mi vida? No tiene que responderme ahora. No tiene que darme una respuesta. Háblelo usted en su corazón. Y si en algún momento usted no tiene respuesta, hoy mismo, en esta mañana, no tiene respuesta para esta pregunta, yo espero, por la gracia de Dios, que al terminar este tema usted tenga ya formulada una respuesta a esa pregunta. Es por eso que, diciendo esto, habiendo dicho esto, entramos en nuestro primer punto en esta mañana, que es lanzar los cimientos. Y es a través de la definición. Vamos a ver qué nos dice el diccionario de la lengua española. ¿Qué cosa es prioridad? ¿Qué cosa es una prioridad? La definición dice que prioridad es anterioridad en orden o en el tiempo de una cosa respecto a otra. Sencillo. Es poner anteriormente en orden, en el tiempo, a una cosa respecto a otra. Es la precedencia o superioridad de una cosa respecto a otra. En otras palabras, cuando decimos que algo es prioridad, es que eso es para nosotros lo más importante. En un orden de tiempo, eso requiere atención. En otras palabras, es el número uno en nuestra vida. Y cuando eso sucede con Dios, amado, las cosas cambian. Cuando yo digo que Dios es el que tiene el primer lugar en mi vida, cuando Dios es el número uno en mi vida, eso significa que lo primero que yo voy a hacer en mis días, antes de poner mis pies en el piso, en el suelo, en la cama, es ponerme en comunión con Dios. Lo primero que yo voy a hacer es conectarme con Él, es hablar con Él, es adorarlo a Él. En cada decisión que yo voy a tomar en mi vida, Él va a estar involucrado. En cada paso que yo voy a dar, Él tiene el primer lugar. ¿Se entiende eso? ¿Sí se entiende? Eso es decir, Dios tiene el primer lugar. Dios es lo primero en mi vida. ¿Pasa eso con usted? ¿Pasa eso conmigo? Es la pregunta que debemos hacernos todos los días de nuestra vida. ¿Pasa eso conmigo en verdad? Amado, usted y yo vivimos en un mundo que está muy convulso. Usted y yo vivimos en un mundo bastante adverso, donde cada día es una lucha intensa para traer un plato de comida digno a la mesa. ¿Sí o no? Hay escasez, hay dificultades, hay que trabajar, hay que esforzarse para salir adelante, para salir afuera. Y eso nos puede hacer caer en una maleza que nos puede apartar de Dios. No, es claro que está bien luchar para mejorar. Claro que está bien que usted lleve un plato de comida digno a su mesa. Claro que usted atienda su trabajo, que usted sea brillante en él. Pero que nunca eso ocupe el número uno en su corazón. Nunca eso puede ocupar el primer lugar en su agenda. El primer lugar en su agenda está reservado para Jehová de los ejércitos. Está reservado para Él. Eso es lo que expresaba el salmista. Eso es lo que él decía. Por eso cuando analizamos la vida de David, analizamos la vida de ese hombre, cómo Dios lo usó, cómo Dios se glorificó en su vida. Claro, era evidente, él ponía a Dios primero. Él decía: de mañana, de madrugada me presentaré delante de ti y oraré. Mi carne tiene sed de ti, mi carne te anhela. El Salmo 27, él dice: una cosa he demandado a Jehová, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Esa es mi prioridad.
La pongo por encima de todo. Él decía, en la tarde, en la mañana y al mediodía, a ti oraré, Señor, y tú oirás mi voz. Salmo 55. Y tú oirás mi voz. Era Jehová su prioridad. Amado, yo creo que nosotros tenemos que reflexionar una y otra vez en esto. Porque si hay una mentira que el enemigo ha tratado de sembrar en la mente del ser humano, es que la mayor libertad se adquiere cuando somos independientes de Dios. Y eso es una falsa. Eso es una falacia. Nadie puede estar verdaderamente libre sin Dios en su corazón, sin Dios en su vida. La libertad verdadera está concebida cuando Él es el centro. La Biblia nos dice que si Él es el que nos liberta, seremos verdaderamente libres. El Hijo. Donde mora el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No, tú eres libre para hacer lo que quieras. Sí, todos somos libres. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces el enemigo trata de hacernos ver que la independencia de Dios es lo mejor. Y esa fue la mentira que le vendió a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y ellos la compraron y trajeron el caos a la sociedad. Trajeron el caos a la humanidad. Ahora, ¿usted quiere saber cuando hay un creyente que verdaderamente Dios es lo primero para su vida? ¿Usted quiere saberlo? No se deje guiar por las cosas que Él dice. No se deje guiar por el conocimiento que tenga de la Biblia, o porque cómo conozca la liturgia de una iglesia, o cómo funciona la estructura de una iglesia. No es eso. Para saber si Dios es lo primero en tu vida, mire su obediencia. Mire su obediencia. Diga conmigo, obediencia. Esa es la clave. Si es capaz de obedecer la palabra de Dios, si la palabra de Dios tiene un lugar preponderante en su corazón, ella es la que domina su vida, la que dirige sus pasos y afecta toda su dinámica de vida. Si es la obediencia a la palabra de Dios, ese es un hombre que verdaderamente tiene a Dios en primer lugar. Tiene a Dios en primer lugar. Jesús dice: el que guarda mis palabras es el que me ama. Aquel que me ama es el que guarda mis mandamientos. Y el Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, ¿quieres saber dónde está la clave? Amado, en obedecer la palabra de Dios. Entonces, habiendo entendido la definición, entramos a un segundo punto. Porque es que una fe eficaz siempre pone a Dios en primer lugar. Una fe efectiva siempre pone a Dios en primer lugar. ¿Escuchó eso? La fe efectiva, la fe que produce, la fe que genera, la fe que agrada a Dios es aquella que lo tiene a Él en primer lugar. Hay gente con mucha fe, hay gente que tiene una enorme fe, pero es una fe improductiva, es una fe ineficaz. ¿Por qué? Porque tienen una fe donde Dios no es el centro de esa fe. Hay gente que tiene fe en el dinero, hay gente que tiene fe en sus recursos, hay gente que tiene fe en su profesión, hay gente que le tienen tremenda fe a las conexiones que ellos tienen. O tienen fe en otros dioses, en deidades falsas. Eso puede tener mucha fe, pero es improductiva, no genera nada positivo. La Biblia nos habla de los profetas de Baal en el Antiguo Testamento. Tenían fe, por supuesto que tenían mucha fe. Tal era la manifestación de su fe que llegó a un punto donde con cuchillos ellos se zanjaban en el cuerpo. Se cortaban el cuerpo, pero Baal nunca contestó. Baal nunca salió de escena, porque esa era una fe improductiva. Ahora lo voy a poner en un punto un poco más crítico. Hay creyentes, cristianos, personas que creen en Jesucristo, personas que van a una iglesia que tienen una fe atrofiada, que tienen una fe débil. Pero ¿cómo es posible, pastor? Claro, es que Dios no es el centro, es que Dios no es prioridad en su vida. ¿Y cómo eso se puede entender? Sí, ellos van a la iglesia, ellos leen esporádicamente la Biblia, ellos saben los coros de la iglesia, ellos se identifican como cristianos, ellos reconocen a Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, Él no es lo primero en su vida. Cuando hay que quitar a algo de la agenda, el primero que quitan es Dios. Cuando hay un trabajo que poner por delante, al primero que ponen es al trabajo y quitan a Dios. Cuando hay que poner un negocio por delante, es el negocio y no es Dios. Entonces Dios no es lo primero. Ese tipo de personas, amado hermano, usted sabe cómo terminan: frustrados, desorientados. Cuando están en momentos de crisis, usted los ve temblando, usted ve que no saben para dónde van a mirar, se desesperan, se angustian en medio de las situaciones adversas. Cuando los negocios no les salen como ellos han planificado, una gran ansiedad invade su corazón. ¿Por qué? Porque Dios no es el centro, porque Dios no está primero.
Cuando Dios está primero, usted descansa en Dios. Usted se lo deja todo a Dios. Porque usted sabe que están en las manos más seguras de todo el universo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso era lo que le pasaba a Saúl. Usted se encontró, ¿por qué Saúl se desesperó tanto? Cuando Samuel le dijo, espera el plazo de 7 días. Espera el plazo de 7 días y yo llegaré y voy a ofrecer sacrificio y ahí tú vas a tener la victoria. Pero él se desesperaba porque el centro de la vida de Saúl no era Dios. Era su reinado, era su posición, era agradarle a los demás, y de eso hablamos más adelante ahora. Y es por eso que cayó en esa espiral. El centro de la vida de los 10 espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida, la tierra de Canaán, por supuesto que no era Dios. Por eso su fe era tan minúscula, por eso su fe era tan raquítica, que cuando vinieron a dar el reporte dijeron, no podemos conquistar la tierra. Allí hay gigantes, allí hay los hijos de Anac, la tierra ahoga a las personas, inunda a las personas. Lo que están diciendo es, hay tanto trabajo ahí. La tierra es buena, es productiva, no podían negarlo, porque es una verdad innegable, irrefutable. Pero traga a sus moradores. Pero vamos a seguir viviendo aquí en el desierto, vamos a ir en el desierto, comiendo pan que nos traigan del cielo. No querían ni trabajar. No había fe, porque Dios no era el centro de su vida. Pero cuando Dios es el centro, ¿quiere ver la diferencia? ¿Quiere ver el lado opuesto? Usted puede encontrarse a David. Usted puede mirar a David. Usted va a encontrar el Salmo 40 que dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. David esperaba en Dios. David descansaba en Dios. Es por eso que nosotros podemos ver a David teniendo victoria tras victoria, triunfo tras triunfo. Cuando la Biblia hace referencia a David, dice que era conforme al corazón de Dios. Moisés no vaciló un instante cuando Dios le dijo, camina, marcha rumbo al Mar Rojo, camina. Él conocía a Dios, porque Dios era el centro de su vida, era lo primero en su vida. Y él dice, si Dios dice que camine, yo camino. Él abrirá el mar, Él lo pondrá sólido, Él lo pondrá en hielo. Algo va a pasar, pero Dios se va a glorificar. El hombre que tiene a Dios en primer lugar sabe cómo Dios obra y descansa en Dios. Su vida depende 100% de Él. Y su fe está fortalecida, está vigorizada. Cuando Dios es lo primero, tercer punto, nuestra máxima va a ser siempre agradarle a Él y no a los hombres. La máxima del hombre, de la persona, del individuo, del creyente que Dios forma parte esencial de su vida, es el número 1 en su vida. Él no busca agradarle a los demás, Él no busca la aceptación de los hombres, Él busca la aceptación de Dios por encima de todo. ¿Por qué? Porque es Dios el que queda cuando nadie está. Es Dios el que te tiende la mano cuando todas las demás se retiran. Es Dios el que decide amarte cuando otros se disponen a odiarte. Es el Dios el que va a estar siempre. Y es tan claro que el mismo Dios lo presenta en el Salmo 27 diciendo, poniéndonos un punto crítico, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te va a recoger. Aunque te vaya tu mamá, tu papá te dejen, que son los puntos más críticos. Un padre no abandona a sus hijos. Hay casos excepcionales. Una madre no le da la espalda a sus hijos. Pero si eso pasara, en Dios tú tienes herencia. En Dios tú tienes un padre. Entonces, amado, Él es lo primero. Debe ser lo primero en mi vida. Debe ser lo primero. Pero lamentablemente hay gente que busca agradar a los hombres. Usted no tiene que agradar a los hombres. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Mi máxima en la vida nunca va a ser agradarle a ustedes, amado. De verdad que si yo trato de agradarle a ustedes, voy a perderme en el camino. Porque yo no soy una moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Yo tengo una máxima y es agradarle a Dios. Es honrarle a Él. Y si eso hace que yo le agrade a ustedes, amén, gloria al Señor. Pero siempre voy a escoger a Dios. Siempre. Y eso hágalo usted en su vida. Usted no tiene que estar agradándole al jefe del trabajo. Usted no tiene que buscar el aplauso de la gente. Usted tiene que buscar el aplauso y la presencia de Dios. Usted tiene que buscar el reconocimiento en Dios. De Él vamos a tener una alabanza en los cielos. ¿Sabe lo que digo? No, pastor, pero usted está diciendo eso porque es una soquetería. No. Eso está en la Biblia. ¿Y de quién lo aprendí? Del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, le dejó de tarea, Gálatas capítulo 1 versículo 10, él dice, pero ¿busco yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Porque si tratara de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo.
entonces no sería siervo de Cristo. Amado, ¿quién tenemos que poner delante? Es a Dios. Dios es lo primero. Saúl, su reino, era primero. Agradarle a las personas era lo primero. Y cuando nosotros ponemos a los hombres primero, eso significa que ya Dios no es prioridad. Y eso como efecto dominó nos va a hacer entrar en un pecado tras otro, en un pecado tras otro. Y nos va a poner en una espiral descendente donde el final es terrible, terrible, terrible. Eso fue lo que pasó con Saúl. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de que una persona tenga su meta sea agradar a los hombres y no a Dios? ¿Cuáles son las consecuencias que se desprenden de eso? ¿Cuáles son? Pues se las voy a decir rapidito en esta mañana. Primero, en primer lugar, va a terminar desagradando a Dios. En su esfuerzo, en su afán por caerle bien a la persona, por encontrar la aceptación, por encontrar el aplauso, terminará deshonrando a Dios. De hecho, la Escritura nos dice, el apóstol Juan, que en el tiempo que Jesús estaba en esta tierra, en su ministerio terrenal, Jesús dice, muchos fariseos habían creído en él. Creían en él, creían que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, dice, no le confesaban por temor a que los expulsaran de la sinagoga, por temor a perder una posición, por temor a perder un cargo, por temor a perder un reconocimiento. No confesaban a Cristo. ¿Cómo terminaron? Desagradando a Cristo. Quien trata de agradar a los hombres antes que a Dios cae en un error enorme, porque va a terminar desagradando a Dios. ¿Qué dice Jesús al respecto? ¿Qué dice Jesús respecto a ese tema? Jesús mismo lo dice en Lucas, capítulo 8. Jesús dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también lo confesaré delante de los ángeles de Dios. Pero dice, mas aquel que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Quien me confiese, yo le confesaré ante el Padre. Pero quien me negare, también yo le voy a negar, dice Jesús. Eso nos lleva a entender que Dios es prioridad. Dios es lo primero. ¿Cuántos creen eso? Amén. Segundo, es que cuando una persona busca agradar a los hombres antes que a Dios, va a terminar torciendo la justicia o cometiendo actos injustos y crueles. Y está la palabra para respaldarlo. ¿Usted sabe qué le pasó qué hizo Festo en Hechos capítulos 20 y tantos ya? Festo llevó a Pablo preso. Sabía que Pablo era una persona justa. Sabía que había inocencia en él, que no había hecho nada malo. Sin embargo, dice, para agradar a los judíos, dejó preso a Pablo y también trató de manipularlo diciendo, Pablo, ¿por qué no vas conmigo a ser enjuiciado, a ser juzgado en Jerusalén? Tendiendo una trampa, manipulando las cosas. Y es donde tenían sus mayores enemigos, en Jerusalén. Así que Pablo dijo, no, ante el tribunal de César estoy, a César apelo. Pero estaba torciendo el derecho, estaba engañando, estaba manipulando. ¿Por qué? Por agradar a los hombres, por buscar el agrado, por buscar la aceptación. Lo mismo hizo Herodes. Hechos capítulo 12, dice, mató a Jacobo a espada y quería matar a Pedro. Proponía hacerlo porque le había agradado a los judíos y él buscaba la aceptación de ellos. No estaba viendo si eso le agradaba a Dios, si era lo correcto, si era lo justo, si era lo que verdaderamente tenía que hacer, sino buscar el aplauso. Dios es primero, amado. Dios es primero. ¿Y cuáles son los beneficios de una persona que tiene a Dios en primer lugar? ¿Cuáles son esos beneficios? Y con eso voy a ir terminando. En primer lugar, cuando una persona pone a Dios en lo primero de su corazón va a estar inundado con una paz enorme y un gozo sin igual. Tu corazón va a ser inundado por una paz del cielo. Y el gozo de Dios será tu fortaleza en la vida. Cuando Dios es lo primero en tu corazón. Es lo que decía el salmista. Mira lo que dice el salmista, Salmo 43. Mira lo que dice. Dice, al Dios de mi alegría. Dice, entraré, dice el salmista en el Salmo 43, verso 4. Dice, entraré al altar de Dios. ¿Qué dice? Alguien que habla así es porque tiene a Dios en primer lugar. Dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Él es el Dios que me da gozo. Él es el Dios que genera alegría a mi corazón. Lo tengo a Él primero precisamente por eso.
Entonces esa persona, por eso Nehemías decía, la fortaleza nuestra es el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sabe qué fue lo que pasó con David cuando pecó? Lo primero que David perdió fue el gozo. Lo primero, por eso él en su oración de arrepentimiento, Salmo 51, él después de haber pecado con Betsabé, él se arrepiente en ese Salmo 51, ¿te acuerdas? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre, porque dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y dice, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces se recrearán los huesos que has abatido y los pecadores se convertirán a ti, porque en pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Dice el salmista, por favor, pero devuélveme ese gozo que se ha extinguido, que se ha ido de mi vida, esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad que solamente puede disfrutar un hombre cuando Dios es lo primero en su vida. Devuélvemelo, porque estoy desasistido de ella, me siento perdido, me siento abandonado. Estaba desesperado David, desesperado, amado. Devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando Dios es lo primero en tu vida, el gozo estará en tu corazón y en tu mente. Y segundo, siempre vamos a estar de pie en medio del territorio más hostil, en medio de la contienda más espiritual, más fuerte, más intensa, y si estaremos en pie en victoria, porque Dios es lo primero en nuestra vida. Porque Dios es lo primero en tu vida. Usted sabe que estamos en medio de una batalla espiritual. ¿Cuántos entienden eso? ¿Saben que es una verdad bíblica, sí o no? Que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad que continuamente fraguan maquinaciones. Pero cuando Dios está en el centro de tu vida, no te puede tocar el enemigo, no te puede tocar. Santiago entendía tal verdad que él mismo dice, someteos pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de vuestras vidas, huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová tu Dios como centro de tu vida. Por eso el salmista, en Salmo 91, dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en el verso 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti nunca llegarán. Dios esté guardándote, Dios te estará protegiendo porque eres el centro de tu vida. Amado, ¿cuántas maquinaciones van a hacer? ¿Cuántas maquinaciones muchas veces tú experimentas que las ignoras? No sabes que se están fraguando a tu alrededor. Y no llegan a ti porque Dios es el centro de tu vida y Él es el que te guarda. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor y es el que te defiende. Trataban de hacer maquinaciones contra Pablo, querían matarlo, él estaba prisionero y dijeron, vamos a juramentarnos un grupo de hombres, ellos estaban fraguando males y vamos a decirle que lo traigan a Cesarea para allí matarlo y nos juramentamos a no comer, vamos a hacer un pacto, no comemos hasta que le demos muerte a ese hombre. Pero Dios, que es poderoso, utiliza herramientas. Donde quiera tiene gente. Y allí puso al sobrino de Pablo que estaba escuchando aquella información. Se la dijo al procónsul y le dijeron, oye, mándame a este hombre con 200 soldados, 200 lanceros y 70 jinetes custodiados, que lo vamos a guardar y nada tocará su vida. Nada lo puede tocar. Amado, Dios te cuida. Maquinaciones contra Nehemías. Engaño, tejían redes, hacían cosas, pero a él no llegaban. Maquinaciones contra David, el ungido de Jehová. El mismo Saúl quería matarlo. Sin embargo, Dios era su guardador. Dios es su gloria y el que levanta su cabeza, el que su favor está por alrededor de él como un escudo. Así pasa con los hijos de Dios. Cuando Dios es lo primero en tu vida, amado, el diablo puede hacer 20,000 cosas, a ti no llegará. Nadie podrá tocarte, nadie podrá hacerte daño, porque es el Dios eterno el que guarda tu vida, el que cuida a tu familia, el que cuida a tu hogar, el que responde a tus oraciones. Él es el guardador que no se adormecerá, no se dormirá, el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo. No se tiene que preocupar usted por quién está diciendo, quién está pensando, quién está haciendo. Déjeselo al Señor, Él se ocupa de eso. Él se ocupa de eso. Disfrute la vida, disfrute el evangelio, disfrute la comunión con Dios y deje que Dios pelee su batalla. ¿Cuántos pueden decir a Dios amén? Y pueden darle un aplauso al Rey de Reyes. Déjalo que pelee su batalla. No se meta usted en eso.
Buscarás a los que tienen contiendas contigo y no los hallarán, y serán como nada aquellos que te hacen la guerra. Aleluya. Amado, cuando Dios es el centro de tu vida, usted va a entender la voluntad de Dios. Sus oídos van a estar apercibidos a lo que Dios habla, su corazón listo para ejecutar lo que Dios le ha trazado, el mandamiento de Dios. Usted no será confundido. Usted sabrá dónde tiene que moverse porque usted ya está familiarizado con la voz de Jehová y nada lo va a confundir en esta vida. Pero para eso Dios tiene que estar primero. Dios tiene que ser el número uno en tu vida. Dios es lo primero. Cuando usted deja que todo lo demás sea primero que Dios, le voy a decir, eso va a estrujar su corazón, amado. Eso lo va a llevar a usted a una insatisfacción muy profunda, muy grande. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está creado para tener dependencia de Dios. Usted fue diseñado para que Dios sea el centro de su vida. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí, Juan capítulo 15, separados de mí, absolutamente nada podréis hacer. Ustedes están diseñados para que sean como un pámpano insertados en una vid. De ahí tú vas a recibir la savia, de ahí tú vas a recibir el alimento, de ahí tú vas a recibir todos los nutrientes espirituales para crecer, para madurar, para dar fruto. Pero una vez que te desconectas, te secas y mueres y eres echado en el fuego, dice el Señor. Estamos diseñados para depender de Él. Es necesario de hacer transferencia de confianza. Tu seguridad no está en tu dinero. Tu seguridad no está en tu trabajo. Tu seguridad no está en tu negocio. Tu seguridad ni tan siquiera está en tu salud. Es frágil nuestra salud y en un momento estamos sanos y mañana podemos estar enfermos. Nuestra seguridad viene de Jehová. Él es nuestra protección. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. No vendrá del norte, no vendrá de un patrocinador. Mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño, amado. Hace unos días yo estaba conversando con alguien y me dijo una frase que a mí me hizo reflexionar. Es interesante porque me decía, en medio de sus preocupaciones y demás, me dijo, ya yo no sé vivir sin el Señor. Ya yo no puedo vivir sin Dios. Yo dije, eso es lo que dice el salmista. El salmista, un momento que habla a su alma y le dice, alma mía, a Jehová mi Señor he puesto delante de mí. Al Señor he puesto delante de mí, por tanto no deseo nada en esta tierra, sino solamente a ti. Cuando nosotros entendemos esa verdad, usted comenzará en un camino ascendente, amado. Usted comenzará en un camino de gloria en gloria, de victoria en victoria. Usted se va a asombrar con las cosas que Dios va a hacer en ti y a través de ti. Tú te vas a asombrar con las cosas que Dios cómo te va a sorprender el Señor. Cómo aún la palabra no ha estado en tu boca y ya el Señor ha traído la respuesta. Cómo Él ha abierto caminos que ni tú ni sospechabas en tu mente que iban a abrirse. Y cómo el Señor te va a llevar a lugares que tú te quedas impresionado. Y cómo yo llegué aquí, no fuiste tú, fue la gracia de Dios. Porque a Jehová tu Dios ha puesto por tu habitación, al Altísimo por tu esperanza. Y que puedas decir las palabras que dijo el salmista: en cuanto a mí, no importa el mundo hacia donde vaya, no importa la dirección que ellos tengan, pero en cuanto a mí, poner a Dios delante de mí me es el bien, y acercarme a Dios es mi esperanza. Y su obra proclamaré toda mi vida. No importa lo que digan, no importa que te critiquen, pon a Dios delante, porque esos criticones llegará un momento que te darán la espalda. Ningún criticón ha venido a tu casa a darte un plato de comida. Sí, ha venido, pero Dios siempre ha extendido su provisión. Aquellos que te dicen, no, tú estás yendo a la iglesia, te va a volver loco. Cuando tú has pasado noches llorando, tú y tu almohada nada más, quien ha estado ahí ha sido el Dios del universo. Nunca te dejará, nunca te desamparará. Te ama con amor eterno y ha prolongado su misericordia sobre tu vida. Puedes esperar en Él, puedes descansar en Él y solamente agradarle a Él. Póngase de pie en esta mañana y vamos a adorar a Dios.